Muy bien, nuevamente saludos cordiales a cada uno de ustedes. Conmigo van a tener esta asignatura que lleva por nombre Historia de la Civilización. El día de hoy, en nuestra clase número 1, vamos a hacer la presentación de la asignatura con respecto a la fundamentación, las capacidades, los contenidos que vamos a desarrollar. Así también vamos ya a adentrarnos al desarrollo de los contenidos en sí, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema la historia y su metodología, y también vamos a asignar unos trabajitos ya sobre el siguiente tema denominado los primeros humanos. Bueno, comenzamos entonces nuestra actividad. Primer punto, entonces, la presentación de la asignatura. Esto ustedes pueden observar en su programa de estudio. Esta asignatura, entonces, Historia de la Civilización del primer semestre, integra el área de formación básica. El plan curricular es del 2023. Esta asignatura tiene como prerequisito, evidentemente en este caso, haber aprobado el curso de nivelación. Es una materia básica de este primer semestre. En cuanto a su carga horaria semestral, en este caso tenemos 65 horas. La carga horaria semanal, 3 horas, digamos la parte sincrónica. Esto con la asincrónica dobla a 6 para que nosotros podamos terminar justamente en poquito más de 2 meses esta asignatura. Como pueden ver, vamos a tener clases teóricas, sincrónicas y también clases prácticas. Bueno, más de uno nos preguntamos, en este caso, hacia dónde apuntamos con historia de la civilización. Y en primer lugar, es conveniente entonces que nosotros definamos brevemente lo que es la civilización. Y aquí les presento 3 definiciones. Evidentemente existen muchas otras definiciones, pero quiero compartir con ustedes estas 3 que nos guiarán a tener entonces un panorama más claro sobre el objetivo de esta asignatura, del por qué la asignatura de historia de la civilización dentro de la carrera de filosofía. Los historiadores Sartre y Murier, en su libro Historia de la Civilización, define la misma como un conjunto de progresos materiales, pero no solamente progresos materiales, sino también progresos morales, intelectuales, artísticos, que la humanidad ha realizado desde sus mismos orígenes hasta nuestros días. Estos historiadores entonces enfatizan la definición de la civilización señalando que viene a ser progresos materiales e inmateriales, ¿no? En cuanto a su, digamos, al desarrollo, se iniciaría entonces desde los inicios mismos de la humanidad hasta nuestros días. O sea, es un proceso continuo en ese caso. Después tenemos también la definición de Godofredo Kurt en su obra Orígenes de la Civilización Moderna. Define de este modo, diciendo que es el trabajo de conquista y renovación. Esto podríamos señalar de repente como sinónimo de progresos materiales e inmateriales. Nos dice que realiza sin cesar la sociedad para perfeccionarse material y moralmente a fin de asegurarse la felicidad presente y venidera. Bueno, una definición interesante con un enfoque distinto entonces de Godofredo Kurt. Pero hay similitudes si tomamos en cuenta la definición de Sartre y Morier al señalar que en la primera definición que se trata de progresos materiales e inmateriales, mientras que Godofredo apunta a trabajo de conquista, de perfeccionamiento, tanto material como inmaterial también.
Una definición más cercana ya de una obra más reciente en el libro Historia Universal, Civilización de Occidente, que constituye ciertamente una bibliografía básica de nuestra asignatura, define a la civilización como una cultura compleja, en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos, una variedad de instituciones en común. Tomando en cuenta estas definiciones, nosotros podemos decir entonces que historia de la civilización viene a ser la historia de la humanidad misma a partir de sus orígenes hasta nuestros días. Bien, en el programa de estudio nosotros tenemos una fundamentación de nuestra asignatura, porque siempre es importante que nosotros entendamos por qué vamos a desarrollar una asignatura en particular dentro de una carrera, como en este caso la carrera de filosofía. Y nosotros lo que vamos a realizar en Historia de la Civilización viene a ser un análisis, un estudio minucioso, significa eso, de un proceso de formación, desarrollo, crecimiento de las estructuras culturales. Esto significa también en el aspecto económico, político, social de las principales civilizaciones hasta el presente. Desde ya podemos concebir que nuestro objeto de estudio es bastante amplio en ese sentido. ¿Qué se espera del estudiante con el desarrollo de esta asignatura? Y ahí llegamos a la cuestión del para qué, ¿no? ¿Para qué esto? Lo que se pretende buscar con el conocimiento de los principales procesos históricos desarrollados a lo largo del tiempo viene a ser justamente que el estudiante pueda adquirir bases históricas que le permitan, nos dice, entrar en diálogo con el presente. Siempre nosotros decimos que por sobre todas las cosas, la historia busca esa comprensión del presente a través del conocimiento del pasado. O sea que la historia en cuanto a su fin no solamente está en el conocimiento mismo del pasado, que de por sí, por conocimiento en sí ya tiene su importancia, pero aquí por sobre todas las cosas es qué podemos hacer de esos conocimientos que tenemos o que adquirimos de la historia. Entonces, la adquisición de bases históricas del proceso, formación, desarrollo de esta estructura que hemos señalado para que se pueda entonces entrar en diálogo con el presente. Y claro está, a partir de ese conocimiento de los principales procesos históricos desarrollados a lo largo del tiempo, también podemos comprender el desarrollo de los diversos pensamientos que se han dado también a lo largo de la historia. Es decir, las distintas filosofías o corrientes filosóficas o corrientes de pensamiento que han surgido y que ustedes también estudiarán en su momento, se comprende en su contexto determinado, ¿no? En su contexto histórico, geográfico, político, cultural determinado. De ahí que es importantísimo, creo yo, poder llegar a comprender, insisto, los principales procesos históricos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Claro está, tenemos 2 meses, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para abordar un tiempo interesante, amplio, pero es posible, si es posible, otros ya lo lograron, nosotros también vamos a lograr. Nada más para señalar esto, lo que también aparece en nuestro programa de estudio en cuanto a las competencias genéricas. En primer lugar, se habla de la comprensión de la historia universal, americana, nacional y situar justamente estas historias en los procesos sociales y políticos actuales. Nuevamente, llegar entonces a ese diálogo con el presente a partir del conocimiento
del pasado. Nosotros solemos decir mucho en historia, una frase de repente un tanto trillada ya a veces, la famosa expresión que había acuñado Cicerón al decir historia magistra vita, en el sentido de que la historia viene a ser la maestra de la vida. Y esto es un punto interesante ver un poco, por un lado, qué tan buena maestra ha sido la historia para la humanidad con relación a la enseñanza de los aciertos y de los errores que la humanidad, digamos, ha cometido a lo largo de su existencia. Y por otra parte, preguntarnos un poco también como humanidad, qué tan buenos alumnos hemos sido ante ante esta maestra que es la historia, ¿no? Porque los hechos están allí, los acontecimientos están narrados, sabemos las causas, sabemos las consecuencias, sabemos los porqués, pero lamentablemente muchas veces, aún así, no digo a título personal ni de cada uno de ustedes, pero muchas veces como humanidad seguimos cometiendo ciertos errores que quizá si mirásemos un poquito con mayor detenimiento la historia, no tendríamos que estar cometiendo nuevamente. Por ejemplo, la cuestión de las guerras, la cuestión del racismo, la cuestión de la xenofobia y otras fobias. Entonces, hay situaciones donde nosotros realmente debemos preguntarnos un poquito qué tan buenos alumnos hemos sido de esta maestra que es la historia, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente la historia sea una maestra de la vida, pero evidentemente podemos extraer enseñanzas a nivel particular y, ¿por qué no?, a nivel social y a nivel, digamos, global de humanidad. Comprender la diversidad cultural, evidentemente respetando otros puntos de vista, por sobre todas las cosas, el respeto a las personas. Nosotros podemos evidentemente estar en desacuerdo en muchos aspectos, en nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras ideologías, digamos, las opiniones, los pensamientos, las ideologías están para ser discutidas, evidentemente, pero siempre partiendo la base del respeto a la persona, ¿no? Después tenemos también una competencia genérica muy importante dentro de esta modalidad de de la enseñanza en su modalidad a distancia, manejar la tecnología y la información y de la comunicación al procesar entonces datos históricos, filosóficos, sociológicos y demás. Estas son competencias genéricas que de repente desde la ANEAES también se establecen como competencias básicas que todo estudiante de una carrera universitaria en el área digamos, de ciencias sociales y humanas tiene que alcanzar. Rápidamente, algunas de las competencias específicas, estamos en la parte de la presentación de la asignatura. Tenemos conocer la evolución histórica de las civilizaciones, identificar estos procesos de formación y desarrollo de la civilización occidental en las distintas etapas de la historia, interpretar documentos históricos, comentar textos y documentos históricos, aplicar ya los conocimientos adquiridos en diversos contextos y valorar la importancia del estudio de la historia de la civilización para el análisis y la comprensión del presente. Y estos son los ejes temáticos que tenemos. Tenemos 6 unidades. La primera unidad, la que ya vamos a iniciar el día de hoy, lleva por título Introducción al estudio de las primeras civilizaciones. De ahí pasamos al surgimiento y desarrollo de la Edad Media, en la unidad 2, esta Edad Media que es una edad muy, pero muy amplia. Fíjense que cronológicamente estamos hablando de unos 1000 años aproximadamente. La unidad 3, llegamos a la etapa del Renacimiento. La unidad 4
llegamos a lo que es Europa y el Nuevo Mundo, nuevos encuentros y todo lo que ha implicado eso también. En la unidad 5, civilización y desarrollo en la Edad Moderna, que va cronológicamente hasta 1789 con la Revolución Francesa. Y por último, la llamada historia occidental contemporánea. Estos son los ejes temáticos que nosotros vamos a abordar entonces en esta asignatura. Como pueden ver, es básicamente historia universal, que quizá algunos incluso ya desarrollaron en otra carrera o quizá en el colegio, ¿no? Voy a presentarles de una forma rápida esto, puesto que después, a medida que vayamos avanzando, yo les voy a volver a presentar esto, pero es importante que puedan ustedes tener un panorama general de los temas que vamos a abordar en estas unidades. Por ejemplo, en esta unidad 1, las dos que están en cursiva ya vamos a abordar el día de hoy. La historia y su metodología y los primeros humanos. Luego tenemos también en esta unidad 1 el surgimiento de la civilización. Vamos a abordar otra vez qué es civilización, cuáles son los elementos que aparecen en una civilización, los factores. Y de ahí estudiaremos un poco la historia de las civilizaciones en Mesopotamia, la civilización egipcia, de los griegos, el mundo helenístico posterior a Alejandro Magno y también la romana, historia antigua por sobre todas las cosas aquí. No nos adentramos mucho en esta unidad, como también pueden observar, a las civilizaciones de Oriente, por ejemplo, India, China, Persia y otros se nos escapan en esta asignatura. En la unidad 2 tenemos el desarrollo de la Iglesia cristiana, el Imperio bizantino, el surgimiento del Islam, la sociedad feudal, el mundo intelectual y artístico, la plena Edad Media, el cristianismo y la civilización medieval. En esta Edad Media hay una enorme influencia de la iglesia cristiana y vamos a analizar un poquito esa relación iglesia-imperio en este contexto. De ahí pasamos al Renacimiento, el Renacimiento intelectual, previamente el humanismo como tal, el surgimiento o nacimiento de los estados modernos. A principios del siglo XVI se da estas transformaciones, el ascenso de la burguesía, en la política, en la economía en Europa, y la reforma y las guerras religiosas en el siglo XVI, a partir de Lutero y otros. En la unidad 4, titulada Europa y el Nuevo Mundo, motivos para la expansión que vendrían a ser los factores que impulsaron la expansión europea. Vamos a analizar un poquito los imperios de Portugal y de España, rivales en la escena mundial ciertamente, el impacto de esta expansión europea, conquistados y conquistadores, y ya rumbo a una economía mundial con el mercantilismo de la época. Y las dos últimas unidades, la Edad Moderna en la unidad 5, la construcción del Estado moderno como se dio, la situación de la ciencia en el siglo XVII, la Ilustración del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la industrial, el surgimiento de dos corrientes ideológicas importantes, tales como el liberalismo y el nacionalismo, y el proceso de independencia de Hispanoamérica. Y por último, ya en la llamada historia occidental contemporánea, las guerras mundiales, la primera, la segunda,
el periodo de entreguerra y la aparición de los estados autoritarios y totalitarios en Europa, también la Revolución Rusa, la Guerra Fría posterior. La Revolución Rusa podríamos colocar después de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la Guerra Fría, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la era digital y hacia una civilización global. Estos son los puntos que vamos a abordar entonces en Historia de la Civilización. El desafío está hecho, el desafío es amplio, ciertamente, pero para eso estamos. Aquí doy una pequeña pausa, no sé si tienen algún comentario o algún parecer que quieran hacernos saber. Bienvenido sea. Buenas tardes, Iván. profesor y compañeros. Buenas tardes. Quería consultar, ¿el examen final así de cada materia va a ser ni bien termina el desarrollo de las clases o va a ser al final del semestre, digamos, el examen final? Bueno, a propósito de ese tema, todavía no estamos informados, pero yo deduzco que va a ser de forma, digamos así, o sea, va a ser posterior al cierre de nuestra asignatura. Sería, digamos, los primeros días de octubre. Tipo modular sería entonces, profe. Probablemente sí, ese es digamos, el sistema. Hay un cambio con respecto al otro grupo que estaban llevando, digamos, una asignatura, o sea, varias asignaturas, todo un semestre. En el caso de ustedes, yo creo que va a ser ya al término. Estuve viendo en el calendario que el 30 de septiembre por ahí va a ser nuestra última clase, ¿no? Y en esas primeras semanas de octubre seguramente ya van a tener la pruebita. ¿Cuántas asignaturas tienen, si me informan justamente? Porque yo estoy interiorizado particularmente de esta asignatura. Este mes Ahora, creo que tenemos dos nomás. ¿Dos? Historia de la civilización y lengua inglesa uno. agosto y septiembre dijeron que va a ser así, los 2 meses. Y después, 3 materias, 3 materias. octubre y noviembre y no sé, hasta diciembre Sí, también capaz. octubre y noviembre, muy probablemente, sí. Ya. Iván, pero eso de igual modo les puedo confirmar. De repente si tienen el grupo con la coordinadora, si no tienen, yo puedo consultar y le hago llegar la información. Pero sí, eso vamos ya a responder a más tardar para la siguiente clase, ya van a tener la precisa al respecto. Perfecto. Gracias, Iván, por tu pregunta. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Profesor, una consulta. Nosotros ahora vamos a tener total 5 materias este año, ¿verdad? Y para completar el primer año, allá por julio, por ahí recién vamos a completar el primer año, ¿verdad? Por semestre va Lorena la cuestión. Mm, Por semestre. Son 5 asignaturas por semestre. sí, profe, semestral es, ¿verdad? Pero para Sí, que podamos culminar el primer año, yo te pregunto cómo es. sí. No, y lo que pasa que es por semestre. Mm, Es por semestre. Primer semestre va, o sea que es semestral oficialmente la carrera. entiendo, profe. Gracias. Pero si hacemos una comparación, ¿cuándo por ahí culminaría ese primer año que vos decís, verdad? Va a ser allá por julio del próximo año, sí, efectivamente. Sí, mi pregunta es porque normalmente en la FAFI siempre fue anual y de repente así somos semestral y a mí me confunde, Sí, sí, pues. por la modalidad de la carrera, Sí, así, así mismo es. En gracias, todo profe. caso, tenemos que completar 8 semestres, luego no hay que apurarse. Mm, sí, sí, pero es bueno visualizar ya el panorama. Así es. Y es interesante ver también que todas las materias tienen que pasar para que puedan cursar el segundo semestre. Eso también es un punto que hay que tener en cuenta. No se puede arrastrar una asignatura del primer semestre. No sé si ya se les informó al respecto. La Profe, correlatividad, Sí.
Sí, Eso. y del primero depende prácticamente, o sea que las asignaturas del segundo semestre guardan relación con las asignaturas del primer semestre. Creo que posterior a eso ya hay digamos, cierta tolerancia en alguna asignatura que no guarda correlatividad, pero en este caso del primer semestre todas tienen correlatividad. Así que ánimo y ahí vamos. Profe, otra consulta. ¿Sí? Nosotros vamos a tener contigo, y me imagino que con las demás materias también, así trabajos prácticos y más el examen o cómo va a ser. Aquí justamente les voy a mostrar cómo es nuestra metodología de trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a organizar el trabajo? En cuanto a la organización del trabajo, va a ser muy similar, para no decir idéntico, a lo que fue el curso de nivelación. Voy a hablar en mi caso particular. Es probable que haya leves cambios en otras asignaturas, pero es muy probable que también esto se replique en las otras. En este caso particular, yo les voy a asignar algunas lecturas, algunos textos en cada clase. De hecho, esta clase 1 ya tiene sus textos en plataforma, ¿de acuerdo? Así también, en cada clase sincrónica ya va a aparecer una guía de actividades. Esa guía de actividades va a ser muy similar a la guía de actividades que ustedes tuvieron conmigo, en este caso particular, en el curso de nivelación. Y aquí quería hacerle una pregunta. ¿Quiénes de ustedes completaron previamente su guía de actividades antes de encarar, digamos, el cuestionario autocorregible? O al menos de repente buscaron allí la respuesta en el texto. Porque a mí me consta de repente que algunos, pensando que eran de repente temas genéricos, al parecer no completaron o no leyeron el texto asignado y entonces tuvieron complicaciones en el cuestionario. Ciertamente eran temas genéricos que no necesariamente de mi texto en particular tenían que completar, pero quiero señalarles que es importante un poco realizar eso. Ciertamente no se les está pidiendo para entregar esa guía de actividades completada, porque en el caso de ustedes, cada clase asincrónica, en mi caso, las clases asincrónicas son los días jueves ahora. ¿Se entiende eso? Jueves. Lunes la clase sincrónica y jueves la llamada clase asincrónica. ¿En qué básicamente va a consistir la clase asincrónica? En completar el cuestionario. ¿Me explico? Entonces, ese cuestionario que les va a aparecer ahí va a estar, digamos, se va a basar en esta guía de actividades que yo le estoy presentando ya en esta clase. Por lo tanto, es ideal y conveniente que procuren completar esa guía de actividades, digamos, consultando los textos asignados. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que en las opciones aparezcan de repente opciones muy plausibles, muy idénticas, y nosotros vamos a dar como opción válida lo que nuestro texto dice. Entonces uno dice, profe, entonces te casas con un texto en particular. No, en realidad vamos a tener muchos textos, pero es, por decirlo así, el único modo de lograr un poco que el estudiante pueda leer, aunque sea algo, en este contexto de la llamada inteligencia artificial, donde tenemos la costumbre, no muy sana ciertamente, de preguntarle a ChatGPT lo que aparece en nuestra guía de actividades.
entonces podemos de repente encontrarnos en problemas, podemos encontrarnos en situaciones problemáticas si es que seguimos esa costumbre. Porque, digamos, la temática tiene que ser esa. Nosotros tenemos que leer, tenemos que saber sintetizar, tenemos que saber encontrar las respuestas. Fíjense, le estoy diciendo algo demasiado básico, algo fundamental que lógicamente se espera de todo estudiante universitario, ¿no? Con el otro grupo, ellos están entregando sus guías de actividades y esa guía de actividades tiene que estar respondidas, completadas, basándose en los textos asignados. Y claro, leemos las respuestas y de ahí, evidentemente, llegamos a la conclusión si responde o no las preguntas. En fin, ciertamente a ustedes no se les está pidiendo la entrega de esa guía de actividades. No hay un espacio donde diga subir aquí la guía de actividades completada. Pero van a tener que completar un cuestionario cada clase asincrónica. Y es muy probable que tengamos 8 clases asincrónicas. Y 8 clases asincrónicas significan 8 tareas de 10 puntos. Y, por lo tanto, suman 80 puntos de proceso. Y para rendir el examen final hay que hacer, acá sí, hay que hacer el 60% de esos 80 puntos. 48 sería, ¿no? 6 por 8, 48 puntos. Se hace 47, no se pasa. Entonces es así. Por lo tanto, no hay que apresurarse a completar ese cuestionario que les va a aparecer el día jueves. En la guía de actividades yo le voy a poner preguntas literales, exploratorias, resumen, síntesis. Estas son actividades, digamos, propuestas, ¿no? Pero después en el cuestionario va a aparecer de diversas formas. Por eso nos dice acá que la estrategia que va a contar justamente el puntaje es el cuestionario autocorregible en módulo. Sí, a ver un poco, Juan Benítez. Sí, profe, una consulta. Las tareas igualmente se sube el día jueves, ¿verdad? Y vence otra vez la siguiente jueves, ¿verdad? O sea, Fíjese el que siguiente... sí, no se sube, se realiza, se completa. No, por eso te digo, ¿verdad? Que dura también 8 días también, ¿verdad? Así mismo es, así mismo Ah, es. dale. Sí. Eso también es algo que observé en el curso de nivelación, que algunos dejan para el último día las últimas 5 horas y muchas veces no salen demasiado bien. Ciertamente, claro está, ¿verdad? Uno puede haber completado previamente la guía de actividades y llega ese día jueves en este caso y se siente y completa, todo bien, todo ok. Pero a mí me consta que hay algunos o que hubo algunos que en 2-3 minutos liquidaba el expediente y no hacía los puntos que necesitaba para habilitar. Mientras que otros sí, yo he visto que le dedicaba, por ejemplo, 10 minutos, le dedicaba 15, 20 minutos y sacaba buen puntaje. Entre ustedes hay gente con muy buen puntaje, ¿verdad? Ustedes saben eso, cada uno su realidad. Ángel dice que es de completar porque es mucho más fácil, porque también ya dice más o menos la página donde se debe buscar, claro está. Así mismo es. Lo ideal es eso, que se pueda leer, que se pueda completar la guía de actividades y a partir de ahí encarar el cuestionario. Bueno, con respecto a la modalidad del examen final, eso se le estará informando en su respectivo momento. Entonces vamos a tener en cada clase asincrónica un cuestionario que va a estar entonces, que se va a basar en la guía de actividades. En cuanto al tipo de texto, son capítulos de bibliografía básica y complementarias en formato PDF. Bien,
¿Hay alguna pregunta respecto al sistema de trabajo? ¿Se entiende entonces que van a ser 10 trabajitos en modalidad de cuestionario autocorregible? Una Sí, consulta, profe. sí. Disculpe, yo entraba y salía, tengo un problema de internet, parece. Este que vos estás proyectando, ¿hay algún lugar donde podemos acceder para ver digamos, el cronograma de las unidades y demás? A ver, yo puedo subir el programa justamente en la clase 1, de repente puedo subir el programa para que ustedes puedan mirar ahí. Ahora mismo no creo que no aparece, pero sí yo les puedo mostrar eso. Yo les puedo subir ese programa ahí en la Perfecto. clase 1 para que puedan de repente mirar un poquitito. ¿Correcto? Profesor, te Sí, referís a este material que estás utilizando, ¿verdad? esa parte que aparece las unidades y los temas en particular. Y Está bien. además también el video que va a estar disponible. Muy bien, avanzamos. Bueno, seguimos entonces. Una pregunta. ¿Ahí ustedes ven bien? ¿Pasa la diapositiva? Sí, profe, recién pasó Muy bien. y volvió. Sí, sí, correcto. Gracias. Es que agrandé aquí la pantalla, entonces por eso nomás le preguntaba. Nuestro primer tema, vamos a tratar en este caso la historia y su metodología, que un poquitito ya habíamos visto en el curso de nivelación. Comencemos con este repaso. Como les decía, nosotros vimos la vez pasada sobre la historia. En primer lugar, debemos entender que estamos utilizando un término proveniente del griego antiguo, que se pronuncia justamente como historia, y que para los griegos hacía referencia entonces a un conocimiento, a una información que se obtenía mediante una búsqueda o una investigación. Es decir, la historia para los griegos guardaba relación con la investigación. En ese sentido, se considera al griego Heródoto justamente como el padre de la historia. Heródoto realizó viajes recabando informaciones, así también materiales, para dar nacimiento a una monumental obra denominada Historias, un conjunto de 9 libros donde él abordó las guerras médicas, es decir, enfrentamiento entre los griegos y los persas. Se le considera a él como el padre de la historia por haber echado entonces mano a fuentes escritas y orales, además de las observaciones personales realizadas. Es decir, por haber aplicado un método que posteriormente se iba a desarrollar y se iba a perfeccionar en el campo de la investigación histórica, que viene a ser la consulta a fuentes bibliográficas, fuentes orales y así también a las observaciones. Sin embargo, también ya hemos visto que la historia, para alcanzar una profesionalización, digamos, tuvo que esperar mucho tiempo. Recién esto se da a principios del siglo XIX, cuando de la mano del historiador Leopold von Ranke, la historia se introduce como un campo de estudio en la universidad, particularmente en la Universidad de Berlín en 1825, que en aquel entonces, como habíamos visto, buscaba convertirse en un centro de enseñanza basada ya en la investigación. Posteriormente, la Asociación de Historiadores Estadounidenses, aparecida en 1884, consideró a Leopold von Ranke como padre fundador de la historia como ciencia o de la ciencia histórica. Siguiendo esta línea, vamos a recordar un poco sobre qué es la historia. La historia básicamente se define como el pasado de la humanidad. Podemos decir también en ese sentido que la historia es un proceso que se
en donde se describe, en donde se explica el desarrollo de las sociedades humanas. Por lo tanto, hacer historia o escribir historia, sea esta la historia universal, la historia americana o, ¿por qué no?, la historia paraguaya, conlleva, por lo tanto, describir hechos, periodizar el tiempo, fijar cronológicamente los hechos y también interpretar los hechos. Por sobre todas las cosas, la historia que nosotros conocemos es una interpretación de lo acontecido. Por eso el historiador Pérez Amuchastegui, argentino, él, en un librito muy interesante sobre la historia, nos dice que historia viene a ser, en ese sentido, una recreación intelectual. Es decir, volver a crear intelectualmente un pasado, en este caso un pasado específicamente humano. Y esta recreación se logra, por lo tanto, a través de una investigación, de una pesquisa, utilizando fuentes, realizando inferencias, deducciones, conclusiones de esas fuentes y la exposición de los resultados obtenidos de una forma lógica, de una forma congruente. Por eso es interesante entender que el relato o la exposición de los hallazgos tiene que responder a las leyes en ese sentido de la lógica. Sobre la interpretación de los hechos, nosotros encontramos lo siguiente. Sin lugar a dudas, nosotros, los que estamos en el campo de la historia, si dependiera de nosotros, evidentemente, vamos a querer reconstruir toda la historia de la humanidad, es decir, en su totalidad, con lujo de detalles, pero lastimosamente, eso es imposible. Evidentemente, reconstruir toda la historia de la humanidad es una situación imposible por diversos factores, ya sea por el tiempo transcurrido, ya sea por la ausencia de las fuentes, etc. Entonces, partiendo de esa imposibilidad de la reconstrucción de toda la historia de la humanidad, nosotros en historia necesariamente tenemos que seleccionar y clasificar los acontecimientos. Es decir, aquí ya se produce una valoración de los acontecimientos. Es decir, un historiador nacional, por ejemplo, que elija estudiar la guerra contra la Triple Alianza y no el proceso de la independencia nacional, es porque le otorga de repente una mayor importancia a ese acontecimiento que ha elegido estudiar. Y esto ocurre también en otros, digamos, en otros campos, ciertamente. Lo mismo ocurre cuando estudiamos la historia universal, es decir, la elección, la selección y la clasificación de los acontecimientos ya necesariamente implica que el historiador realiza una valoración sobre cuál considera más importante o cuál de repente considera menos explorado también, ¿no? Es interesante comprender ese punto. Ahora, el desafío de la historia como ciencia siempre fue encontrar esa objetividad. Cuando hablamos de objetividad, estamos haciendo referencia a lo que sería lo contrario a la subjetividad. Es decir, una interpretación subjetiva sería interpretar un acontecimiento a partir de mis pensamientos, a partir de mi ideología, a partir de mis creencias, a partir de mis prejuicios e inclusive a partir de mis intereses.
Mientras que la historia objetiva sería ceñirnos, tal como decía en su momento Leopold von Ranke, a los hechos propiamente dicho. Pero fíjense, y aquí es muy interesante, por eso hablamos de limitaciones de la historia objetiva, o por sobre todas las cosas, las limitaciones para encontrar una historia plenamente objetiva. No es que no sea posible, no es que no sea posible. En tal caso, tendríamos que cerrar esta clase y decir, es imposible la objetividad en la historia, pues ya no hay nada que decir. Claro que es posible alcanzar ciertos niveles de objetividad si los historiadores se ciñen a lo que dictan de repente las fuentes. Pero ojo, el historiador, más allá de estudiar las fuentes, sean estas, como dice a continuación Aquino, después le voy a mostrar, sean estas fuentes de cualquier clase, lo que al final de cuentas hacemos en historia nuevamente viene a ser la interpretación de los hechos a partir del estudio de las fuentes. Por eso, inclusive, un análisis objetivo de los documentos puede conllevar la presencia de subjetividad, porque nosotros no podemos, los seres humanos, despojarnos plenamente de nuestros pensamientos, ¿no? de nuestra estructura o de nuestro esquema mental y estudiar, digamos, la historia o los hechos de un modo plenamente objetivo, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones siempre en esta cuestión de la objetividad en la historia. Fíjense, por ejemplo, que el historiador también elige el enfoque que le va a dar a su estudio. Y si bien es cierto, a lo largo del tiempo, el enfoque que ha predominado en el estudio o en el análisis histórico ha sido el enfoque político. Por eso, por ejemplo, ustedes mismos son testigos, por eso, por ejemplo, en historia del Paraguay siempre nos viene en mente presidentes, ¿verdad? Periodos de gobierno, obras, de repente, y algo relacionado con la cuestión de la política, lo militar, es decir, las guerras. Podríamos decir entonces que lo político-militar ha sido predominante en la historia universal misma, y también en la historia nacional, en la historia paraguaya. Sin embargo, en los últimos tiempos, los enfoques se han diversificado y los historiadores comenzaron a prestar más atención, no solamente a lo político, a lo militar, que sigue siendo importante, sino también a lo social, a lo económico y a lo cultural. Pero para que se produjera este avance, por decirlo así, ha sido fundamental el aporte de dos corrientes historiográficas, como el materialismo histórico y la llamada Escuela de los Anales de Francia. Por eso, al principio, con Leopold von Ranke y otros historiadores del siglo XIX, la línea, digamos, historiográfica o de investigación que se seguía se conocía como positivismo histórico. Este positivismo histórico del siglo XIX y que tuvo su influencia en los siglos siguientes, llegando incluso hasta la actualidad, básicamente se centraba en la reconstrucción del pasado humano a partir de análisis de documentos y por sobre todas las cosas de documentos oficiales. Por lo tanto, estos datos que aparecían en los documentos oficiales eran en teoría, digamos, datos irrefutables que aparecían en, digamos, fechas, acontecimientos, etcétera, ¿no? Sin embargo, como les dije recientemente,
lo que en aquel entonces no tenían en cuenta es que incluso esos documentos, en el momento en que fueron elaborados, digamos, están cargados de subjetividades. Más allá de lo que te digan los documentos, ese documento fue elaborado por una persona y esa persona tenía sus intereses políticos, tenía sus intereses, en fin, tenía su subjetividad. Por lo tanto, era una historia en cierta manera incompleta, ¿no? Con el tiempo, ya a mediados del siglo XIX, aparece el llamado el materialismo histórico, y esto a partir, por sobre todas las cosas, del surgimiento del marxismo. Aquí el materialismo histórico comienza a centrarse en lo económico, por sobre todas las cosas, como elemento dominante entonces para el análisis de la historia. Y ya en el siglo XX, esto estoy diciendo de un modo rápido porque después quiero hacer un pequeño rastreo de la historiografía para que podamos comprender cómo se ha ido narrando la historia. La escuela de los anales en Francia comenzó a centrarse en aspectos sociales, en aspectos culturales y en aspectos económicos, ya con una mirada multidisciplinaria. ¿Se puede decir que la escuela de los anales despreció la historia política, la historia militar? No, no se produce tal desprecio, pero sí comienza a interesar otros aspectos. La historia comienza a mirarse desde otros enfoques. Y básicamente esto es lo que hasta el día de hoy de repente tiene una predominancia. Por eso es que cuando hablamos de historia ya no hablamos solamente de los presidentes o de los reyes y de las guerras, sino también hablamos de la sociedad, de la educación, de la cultura en sí, de la economía, etc. Esta imagen aquí creo que puede ilustrar ese paso de un enfoque positivista a lo que se conoce como la escuela de los anales. Leopold von Ranke, fíjense que dependiendo del enfoque, dependiendo de la corriente historiográfica, porque esto también puede verse como corriente historiográfica, es decir, maneras de concebir, de investigar y de escribir la historia. Eso es lo que estudia la historiografía. Fíjense que para von Ranke, la historia, dice, es la ciencia que busca cómo fue en realidad, es decir, lo que realmente sucedió. Era bastante optimista en ese sentido, Leopold von Ranke, en pensar que realmente podíamos llegar a conocer los acontecimientos tal como fueron. Dice también, la ciencia que busca la verdad, tal como realmente ocurrió. Leopold von Ranke, si hubiera sido tan fácil esto, sería un sueño, pero la verdad es que no es tanto así. Ustedes son testigos de eso con las diferentes vertientes e interpretaciones que encontramos sobre diversos procesos históricos, sean nacionales o internacionales. Ciertamente, más allá de las interpretaciones, están los hechos que han sucedido. Pero hasta este momento, nosotros lo que hemos logrado en el campo de la historia es llegar a conocer, por sobre todas las cosas, la interpretación de lo sucedido. En fin, el enfoque positivista del siglo XIX, coincidiendo esto evidentemente con el positivismo, esta corriente de pensamiento en auge en Europa en ese momento, se centraba por sobre todas las cosas en el estudio de la historia universal, la historia nacional también, centrándose en hechos políticos y militares. Y despojarse de esta influencia fue algo muy difícil para los historiadores paraguayos. Quizá los propios acontecimientos hicieron que esta influencia fuera muy fuerte, pero la verdad es que nosotros
y ustedes me dirán si es así o no. En Paraguay, particularmente, conocemos más de la historia de las guerras, la historia de los presidentes, que, por ejemplo, la historia de los indígenas, de su cultura, o la historia, por ejemplo, de la presencia de la mujer en el mundo del trabajo, etc. O incluso la historia de la economía en nuestro país. Entonces, ¿por qué razón? Y esto no ha sido fruto del azar. Esto ha sido influencia del positivismo ya en el siglo XX en los historiadores paraguayos. Por eso el doctor Francia, López, la guerra contra la Triple Alianza y después la guerra del Chaco siempre fueron temas que resultaron de mucho interés a los historiadores locales. Pero allá por los años 30, 1929 para ser más precisos, surge en Francia una nueva corriente historiográfica, entendida esta como una nueva forma de concebir la historia, de investigar la historia y de escribir la historia, conocida como la Escuela de los Annales. El nombre de la Escuela de los Annales sale de la revista que ellos tenían y que fue fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929 y se llamaba Anales de la Historia Económica y Social, como pueden observar ahí en la diapositiva abajo, y quedó conocida como Escuela de los Anales. Anales en este caso hace referencia a relatos cronológicos sobre diversos sucesos históricos, ¿no? Esto se produce desde 1930 y alcanza un desarrollo interesante a mediados del siglo XX. Comienza a centrarse en la historia de las civilizaciones como una historia no solo de los hechos políticos y militares, sino también de la cuestión económica y la cultura de la sociedad, ya con una mirada multidisciplinaria, es decir, haciendo uso de interpretaciones de la sociología, de la antropología, de la economía y de otras ciencias sociales y humanas. De ahí que Fernand Braudel, que justamente él introduce en el campo de la investigación histórica la expresión historia de larga duración, de corta duración y de mediana duración. Y dice él, la ciencia, sobre la historia, dice, la ciencia del hombre en el tiempo, la ciencia de los hombres en su totalidad y en su relación con el universo. Y esa relación con el universo y esa totalidad incluye, por lo tanto, mirar al ser humano y mirar al pasado con un enfoque amplio, no solamente desde un enfoque político y militar. Y déjenme decirle que esa es de repente la tendencia hasta en la actualidad, una mirada multidisciplinaria de los acontecimientos históricos. Esto solamente quiero presentar rápidamente, ya que nos pide nuestro programa la periodización histórica. Sobre este punto hemos ya hablado en el curso de nivelación. Dijimos que el historiador realiza una periodización que viene a ser dividir la historia en diferentes periodos, en diferentes etapas. Esto se realiza con el propósito de facilitar el estudio, el análisis, la comprensión de los acontecimientos. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Esto también, si bien es cierto, esta periodización, de cierta manera, es arbitraria, porque el historiador es el que termina determinando qué hecho tomar como fin de un periodo o como inicio de otro. En realidad, debemos entender que esta división del tiempo o de la historia en bloques se realiza teniendo en cuenta la presencia de ciertos caracteres iguales u homogéneos dentro de un periodo de tiempo. Y por lo tanto, ese es el fundamento de la división de la historia. Así tenemos, por ejemplo, la edad antigua, media, moderna, contemporánea, y también esa división desde una perspectiva ya más del materialismo histórico, donde se divide a la sociedad, la historia de las sociedades
en sociedad depredadora, sociedad esclavista, sociedad feudal y sociedad capitalista. En cuanto a su importancia, también hemos visto ya en clases anteriores de nivelación que esto facilita enormemente la labor histórica, puesto que esto permite que el historiador pueda ubicar mejor y con mayor rigor los acontecimientos dentro de un espacio determinado. Así, de ese modo, va a poder estudiar mejor sus características y comprender su desarrollo, interpretar sus consecuencias, nos dice el historiador Avente Brum. Bueno, seguimos. Ya habíamos hablado hace rato sobre Cicerón y habíamos reflexionado brevemente sobre esta expresión de la historia maestra de la vida. Esto nos lleva a entender que la historia tiene una función y una finalidad. En cuanto a su función, evidentemente, a través del conocimiento del pasado, y este conocimiento del pasado se logra a partir de una investigación metodológica, reflexiva, una investigación sistemática del pasado. Esto entonces lo que busca es el conocimiento y la comprensión del presente. Eso por sobre todas las cosas es lo que se busca con la historia. Esa es la función. La historia tiene esa función, hacer que conozcamos y comprendamos el presente a partir entonces de la investigación del pasado. Por eso nos dice nuestro texto en el cuadro a la izquierda que esto facilita comprender nuestra realidad actual y también nos capacita para contribuir en su cambio. Claro está, puesto que conocer el pasado y así comprender el presente nos debe llevar, a pesar de que suene quizá de un modo un tanto inocente, a proyectar ese futuro que nosotros deseamos, ya sea en términos individuales o sociales. Es decir, el conocimiento de la historia tiene que llevarnos a contribuir en su cambio y en la creación del futuro. En cuanto a su finalidad, dice el texto que vamos estudiando, es que conozcamos entonces cuáles fueron las fuerzas históricas, y estas fuerzas históricas se definen como factores, como dinámicas que van influyendo, que van modelando entonces los eventos históricos. Y su finalidad viene a ser conocer cuáles son esas fuerzas históricas a través de esa investigación, a través de un juicio analítico de nuestro presente y también de nuestro pasado, para que de ese modo podamos comprender, como decía en el cuadro de la izquierda, nuestra realidad actual respondiendo a las necesidades del momento. Avanzo un par de diapositivas más, luego quiero dar una pausa para que podamos conversar nuevamente antes de adentrarnos en lo que es la historiografía. Fuentes y ciencias auxiliares para su estudio. Esto nosotros cuando estudiamos historia siempre aparece estos puntos. Son cuestiones conceptuales, teóricas muy básicas que debemos comprender. En el estudio de la historia nosotros tenemos fuentes que son testimonios, dice, en cualquiera de sus formas que los seres humanos han dejado y que el historiador entonces utiliza para la reconstrucción de ese pasado. En cuanto a su tipo, estas fuentes pueden ser escritas, iconográficas, gráficas, pueden ser testimonios orales, pueden ser restos humanos. Así también hay otro modo de clasificar las fuentes de la historia en primarias, como serían aquellas fuentes más cercanas a los eventos, secundarias, que serían ya libros, escritos, investigaciones realizadas sobre un hecho en particular. Entre las fuentes escritas, evidentemente tenemos documentos, ya sean públicos, privados, libros, revistas y otros tipos de, digamos, de documentos escritos.
iconográficas, pueden ser obras, pinturas, esculturas, monumentos, etcétera, que en manos del historiador se pueden convertir en fuentes de la historia. También tenemos las fuentes gráficas, ¿no? Mapas, fotografía, etcétera, testimonios orales, que es importante, testigos presenciales, protagonistas, relatos, mitos, leyendas, canciones que se transmiten de generación a generación. Ciertamente hay que tener un cuidado especial cuando utilizamos testimonios orales como fuente de la historia, debido a esa posibilidad, evidentemente, de una mayor subjetividad. En cuanto a las ciencias auxiliares, son ciencias con sus respectivos objetos de estudio, claro está, pero que proporciona información importante para la historia, como por ejemplo geografía, ecología, arqueología, antropología, paleografía, entre otros. Bueno, aquí llegamos a la historiografía. Pero antes vamos a ver un poquito. Bien. Sin adentrarnos un poquito al tema, ¿qué podemos decir acerca de la historiografía? Esto significa sin buscar en internet todavía. Historiografía nos dice. ¿Algunas palabras al respecto? ¿Alguna idea? ¿Qué puede ser la historiografía? Profundización de la historia, digamos, o estudio de la historia en sí. Estudio de la historia en sí, dice acá nuestro amigo Damián, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Tiene que ver con las escritas, profe. Joan, ¿cómo sería eso? En relación a las escritas de las culturas, grafía. Bueno, vamos a poner escritura presentes en las diversas culturas. Vamos a ver. Está bien, estos son los conocimientos previos. ¿Qué más podemos decir sobre la historiografía? Relacionado también a lo que decía Damián, de estudiar la historia en sí, pero no como algo único, sino que como una variación o un gráfico, digamos, una descripción de las historias. Yo relaciono con las líneas de interpretación que estábamos viendo, por ejemplo. Muy bien, como forma sí. de graficar la historia. Profe, me hace pensar en esos escritos en las piedras, por así decir, de las primeras civilizaciones, primeras culturas. Bueno, Joan, sí, vale como idea disparadora, solo que en ese caso en particular, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de escrituras antiguas, podemos echar mano, por ejemplo, a la paleografía, particularmente, que se encarga del estudio, digamos, de las escrituras antiguas y también otras que hacen, digamos, alusión al tema en particular. Pero la historiografía, tal como señaló en este caso Damián y también señaló Iván, ciertamente hace referencia a las formas o a las líneas de interpretación de la historia que se han desarrollado desde el surgimiento mismo de la historia como un quehacer o como una investigación y más adelante ya como una ciencia. Quiero presentarles en ese sentido, nosotros ya sabemos en ese sentido que la historia como ciencia surge en el siglo XIX, pero eso no significa que no hayan existido historiadores desde la más remota antigüedad. Por eso, como un párrafo introductorio, coloco aquí, y este es el último punto de la clase de hoy, la parte explicativa. Probablemente a las 7:30 vamos liquidando el expediente. Puse lo siguiente, que las historias realmente han sido interpretadas de diversas formas. Como yo les decía, ¿no? Hubo historiadores que se centraron
en aspectos políticos, otros que se centraron en aspectos militares, otros quizá que se centraron en la cuestión de la cultura. Es decir, la interpretación de la historia se ha dado de un modo muy diverso, desde el propio Heródoto en adelante. Ahora, estas líneas de interpretación o esta manera de interpretar los acontecimientos, digamos que recibe influencia de diversos factores. Depende, por ejemplo, del pensamiento de la época, ¿no? Por ejemplo, el positivismo del siglo XIX en Europa, donde había un énfasis en aquello aparentemente irrefutable, hizo que los historiadores se centraran, por ejemplo, en los documentos y por sobre todas las cosas en los documentos oficiales. Entonces, el pensamiento de la época termina influyendo en la manera como se interpreta la historia. También la presión política o la injerencia de los gobernantes. En caso contrario, preguntemos, por ejemplo, a Juan Eoleari, que ciertamente tendríamos que discutir un poco hasta qué punto puede ser considerado un historiador como tal, pero ciertamente ha escrito interesantes libros de historia, pero bastante influenciada por el nacionalismo y la injerencia en este caso particular, de Stroessner. Entonces, la presión política o la injerencia de los gobernantes hace también que de repente la historia sea abordada o interpretada de un modo. En particular, puede ser también la ideología de los que la escribieron. Evidentemente no va a ser una misma interpretación, una historia escrita de repente desde una perspectiva liberal que desde una perspectiva marxista, por ejemplo, nada más para dar ejemplo así radical de la cuestión. Y también depende mucho de los medios con los que contaron para escribir su historia. Entonces, la historiografía, como bien ya dijeron algunos compañeros, viene a ser la historia de la historia en sí. Etimológicamente vendría a ser descripción de la historia. Nos dice Gómez en un texto que estamos siguiendo, que viene a ser el registro de lo que se conoce, de lo que se ha investigado sobre las sociedades humanas. Es la forma en la que los historiadores entonces han intentado interpretar los acontecimientos o el pasado, la manera como se han interpretado los hechos, los procesos históricos. Eso estudia la historiografía. A continuación, yo le voy a presentar una síntesis de la llamada historiografía occidental para que podamos entender un poquito cómo a lo largo de los años y de los siglos el interés de los llamados historiadores ha ido cambiando de una época a otra hasta llegar a la actualidad. ¿Por qué es importante? Nos dice Eggers que es importante porque esto nos permite comprender cómo se ha escrito la historia. La historiografía permite entonces analizar grandes corrientes de pensamiento histórico que han tenido predominancia o que han proliferado sobre todo durante el siglo XX, desde que la disciplina se profesionalizó en el siglo XIX. Cierto, nosotros ya sabemos que la profesionalización de la historia se produce en ese siglo XIX, pero tenemos muchos siglos de producción historiográfica. Vamos a comenzar rápidamente una diapositiva para cada etapa. Tenemos el inicio de la historia como una investigación. Tenemos con Heródoto. Heródoto nos legó entonces su obra, Historias, y también aparece Tucídides con Historia de la Guerra del Peloponeso. Fíjense que estas obras, ¿en qué se centran? Recordamos nosotros que en cuanto a la obra Historias de Heródoto,
él se centraba en la llamada guerras médicas, es decir, la guerra entre los medos o persas y los griegos. Es decir, acá hay una predominancia de la historia bélica, ¿no? De la historia bélica. Ellos son considerados los pioneros de la historiografía, centrados, por lo tanto, en hechos bélicos. Y también fueron los primeros en apartarse un poquito de esa explicación mitológica que encontramos de repente. Uno dice, profe, ¿por qué Homero no podría ser ahí con su Ilíada y Odisea, verdad? Y bueno, puesto que Homero, por sobre todas las cosas, un aedo, un poeta, no se centra exclusivamente en relatos fidedignos, sino de repente en leyendas. Por lo tanto, tenemos a Heródoto y a Tucídides como los pioneros de esta historiografía. Pero, a pesar de que se centraron en hechos bélicos, también ya abordaron la cuestión política, la cuestión de las costumbres, del arte, de la religión y la filosofía. O sea que la historia en sus inicios no se centró de una forma exclusiva en la cuestión bélica. También tenemos Plutarco, griego posteriormente ciudadano romano, escribió Vidas paralelas, centrándose entonces en biografías de personajes, combinando moral y enseñanza política. Entonces, fíjense lo interesante, cómo comienza la historia. La historia comienza entonces abordando cuestiones bélicas, pero a la par abordando política, costumbre, arte, religión, filosofía, es decir, sociedad. Y en el caso de Plutarco es digamos, en cierta manera, es un referente en el campo de la biografía, puesto que él se centra en personajes destacados de la época. Y Polibio, quien escribe Historia de Roma. Él ciertamente griego, pero centrado en la historia de Roma. La historia de Roma va a ser un encanto para muchísimos historiadores, ya desde Polibio en adelante, como van a observar ustedes. Entonces, en Grecia, en síntesis, tenemos a Heródoto, Tucídides, Plutarco y Polibio, centrados en lo bélico, en lo cultural, en lo político, ciertamente, y también en lo biográfico. Es decir, esos son los enfoques que tenemos con estos historiadores. Ya en Roma, sin lugar a dudas, Roma muy influenciada por la cultura griega. De hecho, los historiadores o los llamados historiadores, ¿verdad? Porque no eran exclusivamente historiadores. Sabemos bien, por ejemplo, que Julio César no era un historiador stricto sensu, pero sí escribió también una obra histórica interesante. Inicialmente, los propios romanos escriben en griego, pero luego escriben en latín. Cuando lleguemos a dar una asignatura muy interesante que se llama Raíces griegas y latinas de la filosofía, vamos a comprender en su totalidad cómo ese idioma griego, cómo la lengua griega se convirtió digamos, en una lengua dominante en la antigüedad. Entonces los propios romanos escriben en griego al principio y luego ya pasan al latín, realizando reflexiones éticas, retratos psicológicos, análisis políticos y con gran elegancia estilística. Por ejemplo, Julio César, el general Julio César, estamos hablando, escribe comentarios de la guerra de las Galias y comentarios de la guerra civil, bélico, ¿sí? Hay un enfoque bélico en estas obras. Después, Salustio escribe la conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta, es decir, enfoque político y bélico. Después pueden de repente buscar más informaciones sobre cada una de estas obras si de repente resulta de interés en particular. Tito Livio, historiador, él justamente escribe Ad Urbe Condita Libri, que básicamente es una historia de Roma, Tácito, Anales e Historias. Es decir, hay una predominancia nuevamente de la cuestión bélica, de la cuestión política, pero aquí se suman reflexiones éticas, retratos psicológicos, análisis políticos que ya señalé.
porque era de interés para los romanos justamente estas cuestiones. Luego tenemos la historiografía cristiana. La historiografía cristiana se considera que se inicia en la época del emperador Constantino I, estamos hablando primer tercio del siglo IV. Esta historiografía cristiana se basa en testimonios documentales, así también en la religión. Se realiza una interpretación moral y estricta de los acontecimientos, pero fundamentándose en la Biblia y en el Nuevo Testamento en particular. En otras palabras, los hechos históricos son interpretados, digamos, con una mirada bíblica o desde una mirada bíblica. Se busca interpretar los acontecimientos a partir de su relación con las enseñanzas bíblicas. Aquí aparece, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, quien escribe Crónica y la historia de la Iglesia. Agustín de Hipona o San Agustín, ciertamente él escribe su autobiografía en Confesiones y la ciudad de Dios, donde aborda la relación entre la cuestión política y religiosa. Paulo Orosio, Historia contra los paganos. Hay una enorme influencia, ciertamente, a partir del siglo IV después de Cristo, de la religión y por sobre todas las cosas del cristianismo en la interpretación de los procesos históricos. Ahora, sería un error pensar que toda la historiografía medieval fue cristiana. Ciertamente hubo una historiografía cristiana centrada en los asuntos de la iglesia, en los asuntos de la religión, pero también hay otra historiografía en la Edad Media con gran influencia de la religión, ciertamente, pero no centrada exclusivamente en la cuestión religiosa. Por ejemplo, durante la Edad Media, y esto se iría hasta el siglo XIV, cuanto menos, esta historiografía de la Edad Media era una actividad restringida al clero, que escribían crónicas, anales, que viene a ser, insisto, un escrito histórico donde se va registrando acontecimientos de forma cronológica. Aquí en la Edad Media, a diferencia de lo que fue la historiografía romana, por ejemplo, no hay intención artística, no hay una intención intelectual, estilística en la escritura. En las bibliotecas monásticas se van preservando el saber clásico a través de la obra de estos historiadores. Y aquí hay una cita que me permito leerles para que podamos comprender hacia dónde apuntaba el historiador medieval. Dice, el historiador medieval conocía y explicaba los hechos del pasado desde la óptica de un plan divino, porque así se lo había revelado el mismo Dios. Por lo tanto, su tarea historiográfica, es decir, la escritura de la historia, consistía por sobre todas las cosas de descubrir y explicar los designios divinos sobre la humanidad. O sea, hay una enorme influencia de la religión en esto, sin lugar a dudas, pero no se centran en cuestiones religiosas. Lo que no significa la ausencia de obras de esa naturaleza. Por ejemplo, el llamado Beda, el venerable, escribe historia eclesiástica del pueblo inglés. Dante Alighieri escribe sobre la cuestión política en su obra de la monarquía. Procopio, historia de las guerras. Agatías, por ejemplo, escribe historias que vienen a ser sobre el reinado de Justiniano, entre otros libros. O sea que hay una enorme influencia de la religión. Se intenta explicar los acontecimientos desde una óptica de la existencia de un plan divino para la humanidad. Y la tarea del historiador vendría a ser eso,
explicar esos designios divinos sobre la humanidad. En el Renacimiento estamos hablando siglo XV y por sobre todas las cosas siglo XVI, comienza a darse una revalorización de los griegos y de los romanos a partir de eso, de ese humanismo que vamos a ir viendo. Hay una enorme influencia entonces de la retórica, de la expresión correcta en la educación, y hay un enfoque realista en la historia política, realizándose una separación de la historia eclesiástica. Aparecen, por ejemplo, historiadores como Maquiavelo, no exclusivamente historiador, sabemos eso, filósofo él, quien escribe discursos sobre la primera década de Tito Livio, escribe historias florentinas. Guicciardini escribe historia de Italia. Esto nada más para señalar un par de representantes y por sobre todas las cosas en Italia. Y con la llegada de los europeos a América se produce una innovación interesantísima. Esto en el siglo XVI. Aparecen los llamados cronistas. Aquí aparece el género de la crónica, donde van recogiendo ellos costumbres de los pueblos nativos. Realizan relatos de tierras descubiertas y conquistadas. Por ejemplo, el propio Colón en su diario, Hernán Cortés, cartas de relación, Bernal Díaz de Castillo, por ejemplo, una obra monumental sobre la historia verdadera, sobre la conquista de la Nueva España. También tenemos Bartolomé de las Casas, gran defensor, él, de los pueblos indígenas, brevísima relación de la destrucción de las Indias. El nombre de su obra ya nos sugiere algo. Después tenemos también otro gran aporte de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Muchos de estos religiosos ellos. En el caso del Río de la Plata y del Paraguay también tenemos cronistas como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien escribió Naufragios, por ejemplo, Ulrico Smidel, La verídica descripción, allí en el Río de la Plata. Tenemos Centenera, un poema histórico, la Argentina, y tenemos también nuestro primer historiador paraguayo, Ruiz Díaz de Melgarejo, acá tiene que decir Ruiz Díaz de Guzmán. Ruiz Díaz de Melgarejo fue el fundador de Villarrica, pero aquí tiene que decir Ruiz Díaz de Guzmán. Anales del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata, que él terminó justamente de escribir en junio. ¿Me recuerdan, por favor, la fecha del Día del Libro Paraguayo? 25 de junio, si no recuerdo mal. Bueno, y Sí, confirmo. bueno, correcto. Y justamente un día como ese, 25 de junio, él había terminado de escribir esta obra y él es considerado, Ruiz Díaz de Guzmán, aclaro, el primer historiador paraguayo y el primer libro escrito también por un paraguayo, Anales de descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata. Es el nombre, digamos, el nombre original. Con el tiempo se editó como La Argentina, pero al parecer no responde a lo que era el título original. En el siglo XVII y XVIII tenemos, por sobre todas las cosas, en el siglo XVIII, la influencia de la Ilustración, donde los eruditos comienzan a recopilar fuentes nacionales, religiosas, iniciando una investigación crítica e intelectual. Voltaire, en este caso, añade el racionalismo al análisis de los acontecimientos históricos. Aparece Montesquieu, grandeza y decadencia de los romanos. Fíjense que los romanos siguen siendo de interés para los que escriben la historia ya en el siglo XVIII. Voltaire, por ejemplo, escribe El siglo de Luis XIV, también escribe ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Hume escribe Historia de Gran Bretaña. Herder, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, entre otros.
y es el siglo XIX. Acá el siglo XVIII es un siglo muy influenciado por la Ilustración, el siglo de las luces, ¿no? Y en el siglo XIX, que es el siglo que marca el inicio de la historia, ya con métodos críticos, ya con métodos de análisis, buscando la objetividad, el análisis de documentos, y donde tenemos el ingreso de la investigación histórica en las universidades alemanas. El siglo XIX marca entonces el ingreso del estudio de la historia en las universidades alemanas, iniciándose en la Universidad de Berlín. Tenemos el caso de Niebuhr, por ejemplo, Historia de Roma, siglo XIX, ya estamos, Roma sigue siendo de interés para los historiadores. Von Ranke escribe Historia de los pueblos románicos y germánicos, la monarquía española del siglo XIV y XVII, Historia de los papas. Hay todavía influencia de la historia eclesiástica. Mommsen, por ejemplo, Historia de Roma. Michelet, Historia de la Revolución Francesa. Marx y sus obras de tinte político histórico, Manifiesto del Partido Comunista, Capital, entre otros, donde realiza un análisis económico de la historia. Entonces, en este siglo XIX surge lo que nosotros llamamos el positivismo histórico, historicismo clásico también se le dice, y también el materialismo histórico de Marx. Uno centrado exclusivamente en la cuestión de los documentos como fuente fidedigna y el otro centrado en el análisis de las fuerzas productivas o de la economía en el desarrollo de los procesos históricos. En el siglo XX, como ya les adelanté, aparecen nuevas concepciones. Por ejemplo, surge la Escuela de los Anales con Marc Bloch, Lucien Febvre, después se suma Fernand Braudel, la historiografía marxista, herencia del pensamiento de Marx, el cuantitativismo que se centraba exclusivamente en datos, la historia social, entre otras. Y llegamos a la actualidad. ¿Cómo son las investigaciones históricas o los enfoques en el campo de la historia en la actualidad? Nos dice nuestro texto que se caracteriza por sobre todas las cosas en una creciente especialización y también en una gran diversidad en cuanto a sus objetivos. El campo de estudio de la historia ya no se centra, claro está, en la cuestión política, menos en la cuestión militar, sino que se ha ampliado. Los descubrimientos, los conocimientos teóricos, aportes de diversas ciencias como la antropología y la sociología han permitido el surgimiento de diversos enfoques en la historiografía actual. También tenemos acceso a gran variedad de fuentes, uso de técnicas, metodologías avanzadas que han permitido que se enriqueciera entonces los sistemas explicativos. Hoy en día, por eso hablamos de la microhistoria, hablamos de la historia de género, de la nueva política. Sigue evidentemente siendo de interés la historia económica, la historia social, etc. Bueno, entonces aquí yo les presenté de una forma resumida. Hay libros y libros que tratan sobre historiografía, muy interesante analizar. Seguramente lo haremos en otra oportunidad. Pero aquí, como les decía, de un modo sintético, un modo ya resumido, cómo se ha escrito la historia a lo largo de los años. En cuanto a este tema de los primeros humanos, hay un texto asignado y hay un trabajito al respecto. Bueno, vamos cerrando este tema. Recordemos estos puntos, estimados estudiantes. Todo estudiante universitario evidentemente necesita algunas habilidades, algunas actitudes. Pero aquí quiero presentarles rápidamente algunos puntos que quizá sea de ayuda para muchos en esta modalidad a distancia que estamos iniciando. En primer lugar, a desarrollar la autodisciplina y la organización. Esto significa que como estudiantes deben ser capaces de administrar el tiempo
y de trabajar de esa forma independiente. Es ideal que ustedes establezcan horarios de estudio, cumplan con sus plazos, cumplan con los objetivos sin que se les esté insistiendo sobre la entrega de los trabajos. Así también hay que desarrollar estas habilidades tecnológicas, importantísimas evidentemente, puesto que utilizar esta plataforma de aprendizaje requiere de ciertas habilidades. Vayamos entonces, si tenemos alguna duda, estamos a tiempo de aclarar las mismas con relación al uso de la plataforma, con relación a la entrega de los trabajos. También la comunicación efectiva. Voy a proponer a la coordinación formar un grupo con ustedes para que podamos mantener una comunicación más estrecha, de repente más rápida, a través de este grupo de WhatsApp, donde vamos a estar conversando de lunes a viernes en horario, digamos, de trabajo, claro está. Y sábado y domingo vamos a olvidarnos de ese grupo. Juan. Sí, profe, sería espectacular eso, profe, que eso se pueda lograr, porque así, por ejemplo, cualquier cosa que, como usted dice, por ejemplo, en el horario que usted está trabajando mismo, entonces nosotros te podemos consultar algunas cosas, algunas dudas que nosotros tengamos. Así mismo es. Y también la experiencia me dice que en esos grupos de repente se arman interesantes conversaciones, debates y aportes de otros compañeros. Ya he tenido ocasión de estar en un grupo así con el grupo anterior. También motivación y perseverancia. Y por sobre todas las cosas, la automotivación. La automotivación, porque no va a estar el compañero diciéndote, vamos a entregar tu trabajo, ¿verdad? Y tampoco el profesor va a estar demasiado insistiendo en ese tema. Vamos a motivarnos, gente. Estamos siguiendo una carrera universitaria en esta modalidad a distancia que tiene sus ventajas, probablemente quizá tenga también sus debilidades, pero esas debilidades vamos a convertir en fortaleza. Estemos preparados para aprender de manera independiente y también de buscar ayuda si es que hay necesidad. Tenemos que estar dispuestos a trabajar duro, esforzarse para lograr nuestros objetivos académicos. Y también recordemos este último punto. Esta modalidad de distancia suele sufrir cambios, como ustedes mismos ya son testigos. Por ejemplo, en el grupo anterior tienen un sistema distinto al de ustedes. Ellos tienen semestral. Creo que ahora van a tener que van a adoptar también esta modalidad de una asignatura que dura 2 meses. Por lo tanto, debemos ser flexibles. Los estudiantes deben ser flexibles, capaces de adaptarse a situaciones cambiantes. Evidentemente no le van a decir, bueno, a partir de la próxima semana presencial. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero sí hay que ajustar los horarios de estudio, trabajar con compañeros quizá de diferentes zonas horarias, adaptarse a los cambios de los requisitos del curso. Bien. Entonces estas son algunas de las ideas nada más que encontramos en internet sobre las habilidades y actitudes del estudiante universitario en la modalidad a distancia. Así, estimados estudiantes, terminamos esta primera parte de nuestra clase. Me gustaría que marquen un poco presencia aquí en este chat, ¿de acuerdo? Para que yo pueda nada más tener registro de los que están presentes en la reunión. Ciertamente el requisito de ustedes es marcar presencia en plataforma, pero a mí me gustaría tener un registro también de los presentes en la reunión. Así que, por favor, vayan registrando su presencia. Aníbal, Mical, Carlos, Damián, Milce. Van registrando su presencia. Iván, José, Silvana, Mariela, João, Juan, Analía, Marcos,
Edith, Sofía, José Miñarro, Fanny, Lorena, Norma. Bien. También Francisco va a registrar. Bueno, estimados estudiantes, les decía, tenemos algunos textos en plataforma, en la carpeta de la clase 1. También tenemos la guía de actividades. Yo me voy a basar en esa guía de actividades para preparar el cuestionario que les va a aparecer el día jueves a las 18 horas y que tendrán un plazo de una semana para entregar. ¿De acuerdo? Espero que esta clase haya sido de provecho para cada uno de ustedes, de interés y también que por sobre todas las cosas haya creado buenas expectativas para las clases venideras. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Está súper interesante como siempre tu tema. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias a usted por su presencia y vamos cerrando nuestra clase. Muy buenas tardes, noches, buen descanso, buen resto de jornada y seguimos. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, José. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, Mirza.